Qué sacrificio para ustedes escucharlo a un laico, ¿verdad? Es para la santidad. Hace casi un año me invitaron para predicar en el Encuentro Nacional de Sacerdotes en Paraguay. Y el tema que me dieron de un principio fue la masonería. Pero después cambiaron, no sé por qué razón, ustedes pueden sospechar de lo que sea, pero me dieron un tema que también me encantó y podría yo hablar incluso de la masonería, de lo que sea, se prestaba para todo eso. Era el discípulo misionero y la santidad. Y por supuesto, hablé desde el punto de vista del catecismo católico, que habla de la caridad, que habla de la sana doctrina, elementos muy importantes para hablar también de santidad. Cuando termino yo mi exposición, el sacerdote que me invitó, que era el secretario ejecutivo de los sacerdotes que estaban ahí, el representante de ellos, me dice: José, ¿te podemos hacer algunas preguntas? Y sí, como no, padre. Y algunos preguntaron sobre el tema, pero el tercer sacerdote dice: yo no estoy de acuerdo con que hayan traído un laico para hablarnos de santidad. Tenía que ser un obispo o un sacerdote del extranjero. Y mi primer tema fue la caridad. Y yo dije dentro mío: Señor, por lo visto no entendieron nada de lo que dije, porque yo podía haber esperado que yo salga en la evaluación para decir eso. Pero él estaba ofuscado, incluso dijo: yo no sé por qué tanto se rieron, porque por supuesto no se hace simpático para que los sacerdotes no le tiren con piedra. No me estoy refiriendo a usted, estoy refiriendo a otros sacerdotes. y digo yo, si hay un sacerdote así y reacciona delante de todos sus hermanos así, delante de los obispos y delante de un laico como yo, ¿cómo le trataría a la gente en su parroquia? Imagínense ustedes. Y entonces yo digo, hoy más que nunca creo que el Señor nos pide llegar a ser como Él, porque la gente está huyendo de nuestra iglesia, porque no encuentra caridad, no encuentra santidad. La gente busca un Cristo vivo, busca en el ser humano la figura de Cristo. No sé si en Argentina, pero en Paraguay, nosotros decimos que el paraguayo es tocón. Le encanta tocar la imagen de la Virgen María que hay en cada cupé, si ustedes conocen. Antes estaba al descubierto, pero la gente se iba y tenía que tocar para santiguarse. Entonces tuvieron que ponerle ahora toda una vitrina, no se le puede ya tocar a la Virgen porque ya destruyeron la pintura. Yo digo, eso significa que el ser humano necesita tocarle a Cristo. Ustedes seguro que tienen la experiencia de señoras que dicen: le voy a tocar, padrecito, a ver si se me pega algo de bendición. Como un día estuve dando una conferencia y al terminar me dice una señora: por favor, hermano, tóqueme. Quería que le imponga las manos. Tóqueme. Digo: señora, no diga tan fuerte que su marido puede escucharlo, le puedo malinterpretarlo. Pero digo, la gente necesita tocar, necesita palpar, y creo que eso es lo que nosotros deberíamos dar, en el buen sentido de la palabra, que la gente se sienta tocada por el Cristo vivo. Y a veces no cuesta nada. Una tía mía que es muy religiosa me contó que yo llegué un día a la parroquia y que al pasar le saludé a una señora y le toqué el hombro así, le digo: hola hermana, ¿cómo está? Y ella al final de la misa le dice a mi tía: ay, José solamente me hizo así, me tocó y me sané el dolor de cabeza. O sea, la gente cree que tenemos manos santas, que somos todos manos santas, pero yo digo también allá en el fondo, ¿no será que Dios actúa sin que nosotros ni siquiera nos percatemos? Ese gesto de amor, ese hola, nada más necesita. Hay cura párroco que ni siquiera te saluda y le decís: buen día, padre. ¿Y qué tiene de bueno el día? Repito, claro que no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, pero evidentemente también ustedes, sacerdotes, como seres humanos que son, tienen muchos problemas. Y como cuando yo a veces menciono los problemas que tienen con el obispo, algunos sacerdotes se sienten deleitados, y yo digo, evidentemente hay problemas.
Y uno tiene heridas interiores. Y cuando viene alguien y le cuenta su problema, cuénteme rápido ya que no tengo tiempo para escucharle. Le estoy causando más heridas a aquel que vino. Como decía un sacerdote que falleció hace 2 años, si no tienen tiempo para ir a visitar a un enfermo, no se vayan. Porque el enfermo necesita contar su problema. Y si no tenemos tiempo para escuchar, mejor no se vayan. Porque ir sencillamente para imponer la mano y hasta luego no va a curar a nadie, decía. Es cierto que la gracia de Dios igual actúa, pero el ser humano necesita escuchar. Bueno, mi tema no era eso, solamente la introducción. Pero quiero hablar en este momento de lo que tenemos de diferencia entre la oración de liberación y el exorcismo. Pero para eso necesitamos también darnos cuenta que para hacer un exorcismo o una oración de liberación, tenemos que estar seguros de que hay una presencia demoníaca. ¿Y cómo nos percatamos? A través de los síntomas, y por sobre todas las cosas tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de influencia maligna, no solamente nos estamos refiriendo a la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es muy difícil que se ve. De hecho, en la historia de la iglesia hay muy pocos casos de posesión demoníaca. No sé si ustedes leyeron el caso de los niños de Ilfurt, en Alsacia, Europa. Se realizó los exorcismos después de 4 años. Entonces, todo el pueblo vio la sintomatología que presentaban. Por ejemplo, hablaban de que en ciertas ocasiones los niños levitaban. Hablaban alemán, francés y portugués y un dialecto español de la frontera perfectamente. Conocían hechos ocurridos 100 años atrás y tenían 8 y 10 años. Uno de ellos se llamaba Teobaldo. Ocurrieron cosas raras, rarísimas, preternaturales. Por ejemplo, dice que un día el niño endemoniado le dijo al vecino que estaba también compartiendo la oración: mañana voy a decapitar todas tus abejas, porque tenía un colmenar. Al día siguiente encontraron miles de abejas en el piso y al revisar vieron que todas estaban decapitadas. O sea, había una acción preternatural en eso. Hasta el más escéptico puede decir: ¿quién va a venir y decapitar con una cortapluma tantas abejas? Y eso llamó la atención de la jerarquía eclesial, y luego de 4 años el obispo ordenó el exorcismo, que también llevó mucho tiempo, y eso enriqueció la experiencia de la iglesia. Y hay otros casos, un caso de la endemoniada de la Conchinchina, algo así se llama, y esto aparece en documentos. Por ejemplo, el Monseñor Corrado Balducci tiene en su libro todo un apéndice hablando de esas experiencias de exorcismo. O sea, para hacer un exorcismo hay que estar seguro de la presencia demoníaca. Ahora, hay casos que yo creo es mejor hacer una oración de liberación. Y por la experiencia que voy a compartir con ustedes, yo estoy seguro que una oración de liberación también puede ser una solución para un caso de posesión real. ¿Por qué digo esto? Por experiencia propia. Les voy a compartir un caso. Pero no quiero desviarme. Lo que quiero es aclarar que cuando se trata de una influencia demoníaca puede haber una opresión demoníaca, una obsesión demoníaca, puede haber una vejación y por último la posesión. ¿Qué significa opresión? Sí. Opresión, obsesión, vejación y posesión. Pero en esto no están de acuerdo ni siquiera los demonólogos ni los exorcistas, porque algunos utilizan otros términos. Si ustedes le leen al padre Fortea, exorcista español, van a encontrar otros nombres, por eso difieren. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor clasifica de esta manera que yo estoy diciendo, y yo creo que es lo más sencillo, por eso también yo comparto con él esta clasificación. Pero eso no quiere decir que esto es algo determinante. Cada exorcista, repito, opresión, obsesión, vejación y posesión. ¿Qué es la opresión? La opresión es cuando el demonio puede tener una influencia en lo exterior. Casas en donde la puerta se abre, se cierra, las luces se prenden, se apagan, puede que se encienda algo como me estaban comentando, puede que de la nada se queme el colchón, se queme la sábana, etcétera. Por supuesto que uno tiene que ir a indagar y ver si realmente es algo preternatural o es también una argucia
de alguno de los miembros de la familia. Porque a mí se me dio un caso hace poquito, salió en la televisión, en los periódicos, y los propios periodistas me llamaron a mí para que yo me vaya a la casa. Dio la casualidad que un día antes vinieron las tías de esta persona, de este muchacho, a decirme: queremos que usted se vaya porque esto y esto está pasando, usted habrá visto en la televisión. Sí, le dije, pero tráigale a la familia a orar primero y luego yo me voy. Porque generalmente al demonio lo que le gusta es perturbar a los seres que están en la casa. Al demonio no le interesa que el colchón se queme. Al demonio no le interesa que una casa esté con las puertas abiertas, cerradas. Al demonio le molesta las personas que vienen de la familia. Y de hecho esas personas, si ven, es porque no están bien. Hay que orar por ellos. Y no le trajeron. Me dijeron que no querían irse. Y yo digo, ¿cómo si tenés la casa que se está por incendiar no vas a querer pedir ayuda? Eso me llamó mucho la atención. Y no me fui. Hasta que la semana siguiente vinieron a mi casa y le llevé frente a mi casa, hay una capilla. Dios fue tan generoso conmigo que para no tener excusa de no irme a misa, me puso una capilla enfrente mismo a mi casa que se llama San Miguel Arcángel. Entonces el cura párroco me da la autorización para ir a hacer oraciones de liberación cuando quiera. Le pedí a la coordinadora la llave, le llevamos frente al Santísimo y me contaron la historia. La señora me dijo: mi hijo es el que ve cuando se inicia el fuego. Y entonces le pregunté al muchacho: ¿y a vos no te preocupa, no te asusta eso? No. Me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo si el fuego se inicia por cualquier cosa? Yo voy a estar tranquilo en mi casa y ver que se prende todo y yo estoy, aleluya, muy bien. No, de ninguna manera. Me llamó poderosamente la atención. Empiezo a indagarle a este muchacho. Y la mamá le dijo: vos no quisiste venir, yo te dije que hace rato teníamos que venir junto al Señor y no quisiste venir. Entonces yo le dije: yo quiero primero hablar con ustedes y después me voy a la casa. Cuando empecé a averiguar, me llamaron la atención muchas cosas que solamente él veía cuando se encendían las cosas. Ellos veían ya lo que causó el fuego. Entonces fui a la casa, me mostraron colchón quemado, televisor quemado, hubo una explosión en uno de los enchufes y yo dije: bueno, si realmente acá hay una influencia maligna, se tiene que manifestar ahora. Y vos te vas a poner a mi lado, le dije al muchacho, y espero que el diablo aparezca. Hicimos la oración, no pasó nada. Estuve 1 hora en la casa, no se quemó nada. Y entonces yo tuve mis serias dudas. Hablando con él y con la familia, me di cuenta que el muchacho quería quedarse con la casa. Entonces él quería que los padres estén asustados y dejen la casa. Y utilizó toda una argucia demoníaca. Pero ahí no estaba el demonio actuando, sino el muchacho actuando para que los padres abandonen la casa. Cuando yo fui a mi casa, me llaman por teléfono: de vuelta se perdió tal cosa. Y al día siguiente la tía viene y me cuenta la verdad. 2 años atrás el muchacho ya intentó hacer algo parecido y hasta incluso logró que papá y mamá fueran a vivir en otro barrio y él le trajo a su mujer a vivir ahí en esa casa. Y yo le dije, estaba casi seguro que él es el actor principal de todo esto. Él es el autor, él es el que quema, él es el que prepara eso para asustarle a su familia. Ese es un caso excepcional. O sea, hay veces que te van a mentir, hay veces que el ser humano es tan maquiavélico y va a preparar algo así para conseguir algún beneficio. Pero hay casos en que uno puede ir a verificar y si realmente existe, como en el caso que el padre me estaba comentando, que uno puede ver de dónde se inicia el fuego, entonces puede que sea una influencia. ¿Por qué digo puede que sea? Porque siempre dejo yo esa desconfianza, porque no podemos decir con certeza, a no ser que yo haya experimentado eso. La experiencia del padre no es mi experiencia, entonces él puede estar seguro, pero yo no puedo estar seguro porque escuché de segunda mano. Entonces, cada uno tiene su experiencia propia, pero yo siempre dejo ese beneficio de la duda. Puede que sea, no siempre, pero puede que sea. Entonces, un caso de opresión es cuando hay una manifestación exterior y también puede ser una enfermedad.
Eso decía el padre Emiliano Tardif, que por ejemplo él usaba la mujer está encorvada por más de 18 años, que habla el Evangelio de San Lucas, en que Jesús dice, ¿cómo cuando el buey cae un sábado ustedes no se van y le quitan el pozo? Y cómo esta hija de Abraham, que estuvo encorvada como 18 años creo, no le vamos a poder ayudar. La mujer estaba encorvada por una acción del demonio. Y en esos casos se puede hablar también de una opresión demoníaca. O sea, se puede llegar a definir como una opresión cuando se ha descartado todo. Nosotros estamos hablando de que tenemos que también ser escépticos. Una persona que se va a dedicar a este ministerio no puede creer lo primero que se le cuente. Tendríamos que ir un poquitito a lo que hacía Descartes, al método de la duda. Entonces, primero no creer lo que se nos dice. Cuando alguien me llama por teléfono, porque ahí empieza el discernimiento, me dice, hermano, tenemos una persona que está endemoniada. Y lo primero que pregunto, ¿y cuántos años tiene esa persona? Si me dicen 70, 80, lo primero que puedo pensar, ¿esta tiene Alzheimer? O demencia senil, que me dijo un doctor que eso no existe, que la demencia senil que llamamos es Alzheimer. ¿Puede tener una enfermedad típica de la vejez? O sea, ahí ya empieza el discernimiento. Pero si me dice, es una jovencita de 17, 18 años, un muchacho de tanta edad, entonces puede entrar en el grupo de riesgo. Pero ahí se inicia el discernimiento. Entonces, pero yo no puedo creer hasta que yo haga las pruebas. Entonces, descartando que ya se haya ido al médico, que se haya hecho todos los estudios y no tenga absolutamente nada patológico, entonces sí puedo creer que se trate de una opresión demoníaca. Eso siempre yo aclaro, porque es muy fácil, se hizo la radiografía y no le salió nada, entonces está oprimida. Tampoco así, ¿verdad? O que de repente el televisor se prenda solo, opresión demoníaca. No, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que a veces uno programa y se prende a cualquier hora el televisor. Hoy día hay sensores que hacen que la luz se prenda cuando uno pise en cierto sector de la casa. O sea, hay que descartar todo eso y luego irse al tema de la oración de liberación o hablar sobre la opresión. El segundo caso, la obsesión. La obsesión demoníaca se puede confundir con una obsesión psicológica y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. La diferencia grande que existe es que la obsesión demoníaca, el que está realmente influenciado por el mal es una persona muy coherente, es una persona que no cambia de obsesión, por decirlo así. Su obsesión es sencillamente una aversión hacia lo sagrado. Con el que tiene obsesión demoníaca usted puede hablar de lo que quiera, pero cuando se empieza a orar y cuando se utiliza los sacramentales de la iglesia, ahí va a empezar a brincar. Y cuando me refiero a los sacramentales, quiero dar un énfasis especial. En este ministerio de liberación, y más aún en el exorcismo, lo que uno realmente encuentra es el aprecio hacia los sacramentales. A veces ciertos sacerdotes, ya dije que no son de acá, ciertos sacerdotes que viven en Europa o en China, en donde sea, utilizan el sacramental, pero como algo ya de costumbre. Bendice como si fuera una cosa ritual, algo normal, algo que se volvió un hábito. Pero cuando se enfrenta a un caso de influencia maligna, se da cuenta el regalo hermoso que dejó el Señor a su iglesia. Ese crucifijo que tenemos a veces en el bolsillo los laicos, o a veces incluso, ustedes saben que está de moda utilizar ahora la cruz de San Benito, por lo menos en Paraguay, algunos usan bien grande y luego ya jorobados así con su cruz, ¿sí? Laicos que se han clericalizado, incluso uno no sabe si es el obispo el que está viniendo, es un laico que está utilizando una cruz enorme. O sea, estamos en el tiempo en que el laico se clericaliza y el clérigo se laiciza. O sea, nosotros vemos sacerdotes que uno le mira así en Paraguay, no estoy hablando de Argentina por supuesto, ¿no? Pero parecen cowboy, parecen playboy o lo que sea, pero no parecen sacerdotes. Lastimosamente es así. Entonces hacen que la gente se acerque como un laico más, pero el laico quiere ser sacerdote. Yo siempre digo, tengan cuidado, no le den a veces una estola porque te va a oficiar una misa.
Así somos los laicos. Pero realmente uno valora lo que es un sacramental. Al hacer una oración de liberación, cuando se utiliza esto, y en el caso de obsesión hay algo muy llamativo. Según los expertos, en la obsesión el demonio solamente actúa en la mente del ser humano. Por eso se habla de obsesión. Se obsesiona y hasta incluso creen que están poseídos. Y no están poseídos. Nosotros hemos tenido mucha experiencia con jóvenes del satanismo. Cuando ellos hacen su pacto diabólico, le dicen que el demonio ya está dentro de ellos. Y eso ellos creen. Y cuando tienen esa obsesión demoníaca, ellos creen que están poseídos, sin estar poseídos. Entonces el rechazo a lo sagrado es tan grande como una posesión demoníaca. Si usted le pone a un obseso, que también, cuando hablo de obseso, también puede ser una persona poseída, se le pone por la frente y empieza a pegar unos gritos. Es como meterle un puñal en el estómago constantemente. Según los exorcistas que también escribieron libros, dicen que el demonio huye porque se le está torturando, porque ya no soporta, porque el demonio odia lo sagrado, odia los sacramentales, y por eso es que el exorcista constantemente le tiene que poner por la frente. Y en la oración de liberación la misma cosa. Incluso hay sacerdotes que le suelen tener sobre la boca el crucifijo y escupen. Una persona con obsesión puede hacer todo eso y es muy parecido al poseído, que vamos a ver que hay una diferencia muy grande, pero también difícil de reconocer. Entonces la obsesión demoníaca se refiere todo a lo que es sagrado y todo lo que es Satanás. Una obsesión psicológica, puede una persona obsesionarse por algo, pero no necesariamente por el demonio, ni por lo sagrado, ni el rechazo. Una persona obsesionada en lo psicológico, o uno que ya esté entrando en una patología más grave y ya va al campo de la psiquiatría, puede decir, yo soy Satanás, pero también puede decir, yo soy Cristina, o yo puedo ser un político famoso, o cualquier cosa. Hay una incoherencia en la obsesión psicológica, pero no así en la obsesión demoníaca. Con la persona que está con una obsesión demoníaca, usted puede hacer lo que quiera y no va a haber incoherencia. Pero cuando se trata de lo sagrado, ahí sí se va a dar cuenta que cambian todas las cosas. Un día tuve una experiencia muy bella con un muchacho que estaba obsesionado, pero él decía, quiero salir, pero no sé cómo. Y le dijimos, vamos a orar por vos. Y él dijo, no sé si voy a soportar, pero no te preocupes. Le llevamos a la casa de la catequista. Y en el momento que entró en la casa de la catequista, él reaccionó y dijo, ¡ah! Y no quería entrar más. Y empezó a manifestarse en el portón de la catequista. Y le tranquilizamos, queríamos, tranquilo, no sabíamos qué hacer. Y empezamos a rezar el Ave María. Y en ese momento él, como si fuera que alguien le despertó y miró algo que le llamó la atención en la entrada de la casa y se fue como un autómata. Se fue, entró y se sentó en el sillón de la sala. Y nosotros sorprendidos le seguimos. Empezamos a orar y se manifestó. Movía el sofá de esta manera. Él no se paraba, pero él movía para atrás, movía para adelante, empezó a echar todos los platos que había en el armario. Eso era un ruido infernal. La gente que estaba orando, intercediendo allá, escuchaba yo que estaban preocupadísimos. Dios te salve María, llena de gracia, desesperados estaban orando porque había mucho ruido. Un muchacho de 17 años, apenas le podemos sostener entre 3 personas y él seguía moviendo el sofá. Una fuerza extraordinaria. Yo no creo que haya sido posesión, más bien digo que es una obsesión. Pero lo que quiero es aclarar que es muy difícil darse cuenta de la diferencia. Pero cuando entremos en el tema de la posesión, hay algunas cosas que nos van a decir por qué es diferente a la obsesión demoníaca. Estuvimos 45 minutos orando por él. Cuando después de, por supuesto, hablar en lenguas raras, de escupir, de amenazarnos, de muchas cosas que es natural ver, se despertó y nos dijo, ¿qué me pasó?
Preguntó. Y le contamos, oramos por vos. Y luego dijo, me pasó algo que les quiero contar, no sé si estoy loco. Y le digo, no estás loco, vamos a orar primero y después contarnos. Y le mandamos a hacer la renuncia. Una persona que está con problema demoníaco no puede hacer una renuncia. Renuncio a Satanás. No va, es como si fuera que alguien le agarra de la lengua y no le... Hemos visto casos extraordinarios en que la lengua sale para afuera y se queda así inmóvil. Y es algo asqueroso, por decirlo así, pero es algo también extraordinario, ¿verdad? Y cuando se libera, lo primero que pueden hacer es renunciar. Y hasta incluso pueden orar, cosa que no hacen mientras están con problemas de falta de liberación. Este muchacho nos dijo, ya cuando hizo toda la renuncia, cuando llegué a esta casa en el portón, yo sentí que Satanás me decía, no entres, no entres. Y no sabía qué hacer, pero de repente le vi a una mujer de blanco en la puerta, muy bella, que me dijo, no tengas miedo, entra. Y yo no sé quién es, pero entré y me senté y ya no me acuerdo qué me pasó. Y yo digo, estas experiencias, lo único que nos regala es fe. En esa Virgen María que oramos todos los días, rezamos un rosario, pero ni siquiera decimos allá en el fondo, ¿será que existís, Virgen María? ¿O será que podés hacer algo por nosotros? A veces nuestra fe es muy teórica y sin embargo en la liberación uno se da cuenta que un muchacho como él, totalmente incrédulo, un muchacho que hizo un pacto diabólico, se quedó sorprendido porque una mujer de blanco muy bella que luego desapareció y que le invitó a entrar. A mí me hace pensar que es una catequesis para los que oramos por ellos. Porque está bien, una señora de 60 años que todo el día reza el rosario, puede decir todos los días, le voy a la Virgen María. Y de hecho que hay muchísimas señoras que se pasan viéndole a la Virgen María, pero siempre son las brujas del 71, como dice el chavo, ¿eh? No cambian nunca. Entonces es difícil creer que una señora vea a la Virgen todos los días, pero sigue siendo la misma bruja de siempre. Pero un muchacho que odiaba todo lo sagrado, que de repente tenga una experiencia así, llama poderosamente la atención. Entonces, una obsesión se trata cuando alguien no puede aceptar lo sagrado porque alguien lo ordena, supuestamente, que de hecho vamos a ver que la obsesión es cuando el demonio le controla la mente y hace cosas que él ni siquiera quiere. Porque en estos casos yo generalmente utilizo un poco de psicología. Generalmente, antes de la oración les digo, no tengas miedo. No te va a pasar nada, pero es que cuando se ora por mí yo tengo ataques. No, esta vez no te va a dar ningún ataque. No tengas miedo, el demonio está por allí lejos, no te preocupes, esta vez no te va a pasar nada. Aunque le hagas todo lo que le hagas, aunque le prepares psicológicamente, si hay una obsesión demoníaca se va a manifestar. Ahora, si es un problema psicológico, le va a ayudar muchísimo, porque posiblemente no se va a manifestar. Y esto también entra en el campo de la sanación interior. Le llevaron a una señora de 32, 33 años de resistencia a Asunción, porque cada vez que se oraba por ella, ella se manifestaba. Quitaba la lengua, escupía, se tocaba los genitales y hacía cosas raras y por supuesto todo el mundo estaba asustado y estaban creidísimos que era problema demoníaco. Cuando ella se fue, primero yo hablé con ella, me contó su historia y todo lo que ella me contó me inclinaba hacia el campo de la sanación interior. Pero ella me decía que cuando iba a un grupo de oración y oraba, ella cerraba el ojo y ya no se acordaba de lo que le pasaba, se descomponía. Y hacía cosas, y ella me contaban que dice tal cosa. No me puedo ir a un grupo de oración porque no soporto la oración. Cierro mi ojo y ya me descompongo. Yo le dije, bueno, yo voy a orar por vos. No quiero que cierres tus ojos. Quiero que estés con los ojos abiertos. Y no te va a pasar nada. No te preocupes. Dios está con nosotros. Empecé a darle confianza. Oré por ella, le impuse las manos. Y en un momento dado ya quería cerrar los ojos. Le dije, no cierres tus ojos, abrí, mantén abiertos tus ojos. Hice una oración por 10, 15 minutos, no pasó nada.
Y entonces ahí yo dudé seriamente de que sea una obsesión demoníaca y me fui más hacia el campo de la sanación interior. Oré por su sanación interior y no pasó nada. ¿Cuál fue el consejo que yo le di que coincidió con un sacerdote de Resistencia? Que ella no tenía que escuchar oraciones en voz alta porque eso le molestaba. Pero no era por lo demoníaco, sino por las heridas interiores que ella tenía. Porque una persona con heridas interiores es como si tuviera llena de heridas que no se ven, pero cuando sencillamente se le toca, pega el grito. Ella casi tuvo abuso de parte de familiares cuando niña. Hubo maltrato de parte de su papá, maltratos físicos de la mamá, un montón de heridas. En ese cuadro historial ya me decía claramente que tenía que irme hacia la sanación interior. A no ser que haya después hecho un pacto diabólico, después no había eso. Esa joven fue mejorando, una señora muy culta, para decir, una persona de campo, no, era una persona universitaria que de ninguna manera se iba a prestar a un escándalo de ese tipo. Se le hizo el seguimiento y mejoró muchísimo. Un sacerdote bastante contemplativo le dijo: yo te voy a recibir una vez a la semana, vamos a orar por tu sanación interior. Y le dijo lo mismo que yo le dije: no te vayas por un tiempo al grupo de oración, porque en el grupo de oración a veces se eleva la voz, se alaba y eso te va a hacer daño. Tal vez así que ella fue mejorando. Yo la invité para que venga a Paraná, a Mariápolis, para un curso de sanación interior, un taller de sanación interior. Todo fue muy bien, hasta que vino el sacerdote a oficiar la misa. Y en un momento dado el sacerdote dice: vamos a alabar al Señor, alabamos al Señor. Y empiezan las alabanzas en voz alta. Y la señora que estaba en el fondo, yo sabía que se iba a manifestar. Y pegó un grito ahí. ¡Ah! Y se echó por el suelo. Todos miraban así, pensaban que era algo demoníaco. Yo le dije: no se preocupen, no es lo que ustedes piensan. Le quité a un lugar, le tranquilicé, ni siquiera oré por ella. Sencillamente le dije: calmate, no pasa nada. Y hoy día está mucho mejor. ¿Por qué les cuento este caso? Porque no todo lo que presenta un cuadro de obsesión demoníaca es una obsesión demoníaca. Puede ser otro tipo de problema. O sea, nunca podemos estar seguros hasta tratarle, ver su caso, pero para eso hay que tener tiempo. No podemos, demonio, salí rápido que tengo que ir a confesar. O, demonio, necesito ir a oficiar la misa. El monseñor me está esperando y lo salí de ahí. No, hay que tener tiempo para esto. Hay que tener tiempo, y eso es lo que menos ustedes tienen. Tantas cosas tienen que no pueden estar haciendo todo eso. Alguien me decía en el receso: qué importante sería que se tenga alguien idóneo para esto. Qué bueno sería. Y yo le digo: eso es lo que piden los exorcistas, que por favor se renueve esta pastoral del exorcismo y que por lo menos haya uno o dos exorcistas autorizados en cada diócesis, piden los exorcistas. Y algunos obispos creen que no hace falta porque en la diócesis no hay un caso. Pero siempre es importante tener alguien idóneo en la materia por si haya alguna vez. Tampoco vamos a ir buscando demonios casa por casa, ¿verdad? Tocando el timbre. No es eso. Pero estar preparados para un caso que se puede presentar. Si creemos que existe el demonio y si nos dice el Papa Juan Pablo II que también puede haber una posesión demoníaca, evidentemente algún día podemos tener un caso. Y ustedes que tienen la influencia del Brasil, como estábamos diciendo hace rato, y del Uruguay, el tema de la Umbanda, todo eso hace que pueda haber, no casos de posesión necesariamente, pero sí de obsesión demoníaca. Porque las personas que se van al espiritismo vienen pero muy mal espiritualmente. Porque dicen que ese espíritu les persigue por todos lados. Incluso, y acá voy a entrar en algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero tiene un hilo conductor. ¿Algunos de ustedes escucharon hablar del Reiki? El Reiki se está poniendo muy popular en América Latina. Para los que no saben, cuento que el Reiki es supuestamente una terapia de sanación a través de la imposición de las manos, en que el reikista, Reiki significa energía universal, viene del Japón, un tal doctor Usui fue el que descubrió esto. Dice que absorbe la energía del universo
y entonces imponen las manos y canalizan esa energía, y entonces a través de la energía que fluye en el universo sanan a los enfermos. ¿Cómo? En campo de sanan 7 campos. Sí, o sea, no quiero entrar en detalles, pero lo que quiero es decirle de que en el Reiki también se practica un cierto tipo de espiritismo. ¿Por qué un católico tiene que tener cuidado con el Reiki? De hecho, el Reiki es uno de los fenómenos de la nueva era, que ya nos hablaron bastante dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay un documento, no sé si ustedes conocen, del Pontificio Consejo de la Cultura, del diálogo interreligioso, que se llama Jesús, portador de agua viva, en donde justamente nos advierten de todos estos fenómenos, y el Reiki fue un tema muy popular y confuso. Los obispos de Estados Unidos tuvieron que enviar un comunicado a toda la población de Estados Unidos para aclarar lo que era el Reiki y que tengan mucho cuidado. Lo peligroso es la concepción panteísta que tienen de la realidad, porque dicen que al absorber la energía están absorbiendo parte de Dios, y al final caemos en el panteísmo típico de la nueva era, que todo es Dios. Y eso es lo que hace el Reiki, absorbe la energía que para ellos es Dios. Dios es energía en la nueva era, no es un Dios personal. Primero, ya hay un error de doctrina que hay que tener mucho cuidado, y les quiero contar esto. En un momento dado, los reikistas hacen invocación a los maestros ascendidos para que ellos les ayuden en cuanto a la sanación. Esos maestros ascendidos son, uno de ellos, Allan Kardec, Jesús, Mahoma y una partida de personajes que supuestamente son maestros ascendidos para ellos. Y hasta incluso piden ayuda a seres etéreos. Y ustedes y yo sabemos que al demonio es fácil llamarle, especialmente cuando se habla de espíritus de muertos. Ustedes saben que el espíritu del muerto no va a volver, y de eso después quiero hablar también, porque hay exorcistas que dicen que el espíritu del muerto se le metió en el cuerpo de una persona y dice que está poseído por el espíritu de fulano de tal que murió, y esto han cometido errores gravísimos. Exorcistas, como el caso del padre Fortea, dice que una vez él encontró que era el espíritu de Judas Iscariote. Un exorcista de reconocida fama como Fortea dice tal disparate doctrinal. Y discúlpenme, yo soy un laico, ¿verdad? Pero por lo menos yo quiero ser bien ortodoxo en doctrina, no quiero ser un incoherente en doctrina, y yo creo que eso tenemos que cuidar bastante. Y entonces quiero volver al Reiki. Un día en Paraná, una señora de 65 años me dice: hermano, por favor, ore por mí. Yo hace 5 años que estoy metida en el Reiki, y un tiempo estuve bien, pensé que me sanaba, pero desde hace unos años siento una mano que me manosea, me toca, me mete el dedo en el genital y no puedo dormir. Yo lo primero que pensé, bueno, si fuera una jovencita de 15, 16 años, voy a decir, esta está llena de hormonas y bueno, y siente cosas raras así. Pero una señora de 65 años era llamativo. Y ella me contó todo lo que hizo en el Reiki, de cosas raras, de invocaciones, de pedir ayuda de seres etéreos, etcétera, del espíritu de Allan Kardec. Y bueno, ella sintió desde ese momento una mejoría en la oración, pero se lo tuvo que acompañar porque a la noche no podía dormir. Para mí puede ser un caso de obsesión demoníaca que vino del Reiki. Eso podemos dudar, pero de que hay una influencia preternatural se puede notar en una persona como ella. Para entender mejor la obsesión, yo quiero hablar sobre la posesión. Dejo de lado un rato la vejación, que son casos muy, muy raros que se dan. La palabra vejación se utiliza porque es como si alguien entra a violar a esa persona, le deja a esa persona por un rato y luego sale. Es como si fuera un caso que no es permanente de posesión, pero es un ataque rapidísimo y momentáneamente la persona, y parece que el demonio vuelve a salir. De eso no tengo mucho que hablar, pero quiero hablarles de la posesión. Les voy a contar un caso de vejación después. La posesión,
Ustedes saben que el ritual romano habla de síntomas que se tienen que dar. Por ejemplo, de tener una fuerza extraordinaria, de conocer cosas ocultas y de hablar lenguas raras. Ustedes saben que hay muchos críticos al ritual romano que fue escrito en el año 1614, porque supuestamente todas esas cosas, esos síntomas, hoy día la psiquiatría responde, etc. Ustedes saben que también el ritual ha tenido transformación en el año 1952, si mal no recuerdo, y hace poquito, hace como 4 o 5 años, se presentó el nuevo ritual romano en vigencia en el Vaticano y fue presentado por el cardenal Medina Esteves, un chileno. Y bueno, eso es el ritual que rige y que no hay demasiadas modificaciones. Pero en cuanto a los síntomas, es importante ver que en un caso real de posesión se puede dar todos estos síntomas o por lo menos algunos de ellos. Para mí, uno de los casos más llamativos y que puedo decir que fue una posesión demoníaca, les voy a contar cómo fue. Algunos exorcistas incluso dicen que se puede dar un caso de levitación. Hasta hoy día yo no he visto ningún caso. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es le sostenemos. Y si le sostenemos no vamos a ver si levita, pero tampoco queremos arriesgarnos porque cuando le largamos no sabemos qué puede pasar. Un día le dije al Señor, Señor, yo quisiera que me dé un caso fuerte. Eso es lindo. Mi amigo me dijo, estás totalmente loco, José. La gente está orando para que no se vea un caso fuerte y lo estás pidiendo un caso fuerte. ¿Y saben por qué yo pedía esto? Porque me invitaron a un programa de radio, un programa muy escuchado, de mucha audiencia, y estuvo conmigo un sacerdote, profesor de filosofía de la Universidad Católica, muy conocido ya de edad, y un pastor protestante. El profesor, el sacerdote salesiano, decía que para él no existe el demonio. No existe. Primero la periodista le dijo, pero padre, usted está entonces contra la doctrina de la Iglesia Católica. Y él dijo, no, yo puedo disentir con el Papa. Y le digo yo, padre, si usted disiente con el Papa y con toda la doctrina de la Iglesia, le pregunto, ¿qué hace la Iglesia Católica? Y tan enojado estaba que salió antes del programa. Y después de enfrentarme a este sacerdote, por supuesto con mucho respeto, yo decía, ¿será que existe el demonio? ¿Será que esto que yo veo es real? Porque yo vi muchos casos graves, pero yo necesitaba uno más fuerte todavía. No estaba contento con lo que veía. Yo creo en la doctrina de la iglesia y creo en mi iglesia. Hoy, como suelo decirle a la gente, ni que me vengan 5.000 pastores no me van a llevar a su iglesia, porque amo la doctrina de la iglesia. Y aunque tenga sacerdotes que me maltraten y obispos que no me amen, voy a seguir en la iglesia y Dios quiera que muera en la iglesia católica. Y esto dije en un programa de televisión en EWTN cuando me entrevistaron con Pepe Alonso. Nuestra fe en vivo, algo así se llama el programa. Y a un paréntesis, antes de seguir en la posesión, para contarles que recibí como 200 cartas, y entre ellas de un sacerdote español que me decía, José, te escribo porque me impactó lo que dijiste. Yo soy sacerdote católico hace 25 años y tengo a mi mamá y a mi papá enfermos de cáncer. Se me están yendo mis padres. Y tengo un obispo que no me puede decir palabras bonitas, sino solo maltratarme. Y varias veces he pensado abandonar la iglesia católica. Pero cuando escuché lo que dijiste, yo también me puse a orar y le pedí al Señor que me mantenga en la iglesia católica hasta mi muerte. Y me quedé impresionado porque dije, no solamente nosotros los laicos a veces tenemos las dudas de salir de la iglesia católica, sino a veces sacerdotes. Y vuelvo a la posesión. Ese día le dije al Señor, Señor, convénceme por favor. Si me diste esta gracia de poder ayudar en este campo, convénceme, Señor. Y esa misma semana me presentó un caso, y este fue el caso que a mí más me llamó la atención. Yo estaba con mi señora en el calor del hogar, tranquilo, portándome bien como marido.
vienen a golpear la casa, la puerta, y salgo y me dice, dos señoras, una llorando, me dice, hermano, queremos que vayas a orar por una jovencita, es mi sobrina, me dice, está muy mal, no queda muy lejos de acá la casa. Ella fue a Chile a un curso, ella es estudiante de psicología, tercer año, ahora ha tenido 22, 23 años. Y está muy mal, está con tratamientos psiquiátricos y los medicamentos psiquiátricos ya no le paran. Rompe todo lo que hay en la casa. Y yo decía dentro mío, pues, ¿por qué me llaman a mí si es un problema? ¿Por qué no le llaman al psiquiatra? Pero yo no dije eso, dije dentro mío. Pero me quedé sorprendido y como yo siempre digo, hay que ir a ver. Antes de ver no se puede quitar ninguna deducción, no se puede hacer nada. Hay que ir a ver. Entonces yo me sentí también cuestionado. Tengo que irme, aunque sea una persona enferma mentalmente. Y tomé mi Biblia y mi agua bendita. Porque creo en el poder de Dios. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 20, el reino de Dios, capítulo 4, versículo 20, dice, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Porque yo puedo hablar mucho del reino de Dios, pero no voy a extender si la gente no ve en la iglesia el poder del Espíritu Santo actuando. Y me fui. Pero me fui tranquilo porque este no era un caso para mí, este era un caso para un psiquiatra. Pero yo me voy a orar. Cuando llego pregunto por el nombre de la muchacha. Entro en la pieza, me dicen el nombre, y cuando entro le veo a una mujer en la cama sostenida por 4 hombres. Y levantada al pecho así, con una cara de odio me recibe y me dice, hola héroe. Y le digo, hola fulana. No soy fulana. ¿Y quién sos? Lucifer. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo no vine para ver esto. Me llamó la atención. Entonces, si soy Lucifer, hoy vas a tener que volar de acá, le dije. Y me dice, esta vez no me vas a quitar, estoy muy fuerte. Yo nunca te quité. Fue siempre Jesús y el mismo que hoy te va a quitar si realmente estás ahí. Y me dijo, estoy muy fuerte. Y me repite y me repite. Entonces lo primero que hago, la prueba. Y la pruebita es agua bendita. Le puse un poco de agua bendita. Y empezó a gritar. No había ningún vecino que pueda dormir. Las 11 de la noche. Todo el mundo estaba frente a la casa. Eso se convirtió en una novedad nacional. Y bueno, yo tenía que seguir haciendo las pruebas. Le ponía el crucifijo por la frente. Y empezó a decirme cosas que solamente yo podía saber. Me dijo, ¿quién no te conoce si eras un gran mujeriego? Y yo dije, agarró el agua bendita, cállese estúpido, cállese. Le metí agua bendita en la boca y escupía el agua y me decía, te conozco, ¿verdad? Y agua bendita. Orábamos. Y en un momento dado me mira así con una cara de odio y me dice, le voy a matar a tu hija. Y yo tenía una sola nena cuando eso. ¿Cómo sabía? Nunca yo le vi a esa persona. Algunos, los escépticos te van a decir, alguna vez investigó sobre tu vida, pero no soy tan famoso tampoco para que haga eso. Bueno, lo cierto es que yo tenía que seguir probando. Pero cuando me dijo, le voy a matar a tu hija, le voy a matar a tu esposa, eso me llamó la atención. Como ella sabía que yo tenía una nena y que era casado, cuando eso era más joven, más buen mozo, no tan viejo como ahora, ¿eh? Pero ¿cómo sabía? No sé ni si se fijó en mi anillo, puede ser también. Pero en ese momento yo lo único que pensé es que tenía que orar. No me preocupó. Al salir de ahí tal vez me preocupé, pero en ese momento no me preocupé y seguí orando. Y cuando más oraba, más reaccionaba. Estuvimos 2 horas. Vino un grupo de 5 señoras, un grupito de oración, eran todas legionarias, y querían ayudar. Se arrodillaron para empezar el rosario y ella gira la cabeza y le mira a la que iba a dirigir el rosario y le dijo, ¡te voy a matar, vieja estúpida! Salieron corriendo la mujer. Pero no le estoy mintiendo. Las pobres señoras se chocaban todas las puertas.
Y ahí uno se da cuenta de qué incoherentes somos. ¿Cómo hablamos de la Virgen María y la madre y la que aplasta la cabeza de la serpiente? Pero cuando te toca algo así y cuando te dicen te voy a matar, mamma mía, salgan de mi camino. Como dice un amigo mío, lo único que se ve es cómo se quedó inflado su campera, dice tanto que corrió se le llenó de viento la campera, decía él. Impresionante era verla a esta mujer. Los 4 muchachos que estaban no sabían nada, pero eran parientes y uno de ellos era el novio. Yo les decía a ellos, tranquilos muchachos, no tengan miedo, esto va a pasar. Y yo no sabía que el novio era uno de los que estaba sosteniendo. Y en un momento me cuentan, los 4 eran enormes y apenas le sostenían. Era una mujer de 40 kilos, flaca, y no podíamos sostenerle. Yo le tenía que poner la mano y le bajaba porque parecía que realmente iba a levitar. Y yo no quería correr el riesgo de verle levitar por el techo, no, nada de eso. Y le poníamos, le sosteníamos y le metíamos agua bendita. El colchón se convirtió en colchón de agua, porque lo único que podía hacer era meterle más agua, pero no se callaba. Era un charlatán. Y yo digo, por algo recomiendan a algunos que no se hable mucho con el diablo, porque es el padre de la mentira y te va a mentir porque tiene mayor capacidad intelectiva y volitiva, como dice Santo Tomás de Aquino, y entonces por lo tanto te va a engañar. Y yo seguía orando, ya después ya no lo escuchaba, pero en un momento dado yo le pregunté cómo entró en ese cuerpo. Y me dijo a través de mis 2 prostitutas. Y me dio 2 nombres. Yo no sabía quién era, pero luego pregunté a solas a la mamá y me dijo que una de ellas era la mujer del papá. Y otra era una tía que fue prácticamente la que le separó a los padres y le presentó a la otra mujer. Pudo ser por un caso de maleficio, algo que yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Puede que sí. Después vamos a hablar del permiso de Dios. Ustedes y yo sabemos que si Dios no permite, no se puede dar un caso así. ¿Y por qué permite Dios? Eso es todo un misterio. Pero yo creo que Dios permite por cosas que después van a dar su fruto. He visto familias que nunca pisaron la iglesia, pero cuando un chico se metió al satanismo, uno de sus hijos, todos le acompañaron y al final toda la familia se quedó enamorada de Dios al ver cómo de algo tan feo pasaron a algo tan bueno, algo tan lindo. Por sus frutos los conoceréis. Y por supuesto, al final nosotros vemos una historia de amor. Es una historia de amor. Eso es lo que dice Benedicto XVI. Estuve leyendo últimamente su libro, La luz del mundo, cuando le dicen, ¿cómo resumiría el cristianismo? Es una historia de amor entre Dios y los hombres. Yo digo, qué historia de amor. Ver que una persona que no puede decir el nombre de Jesús, que grite contra Jesús y que hasta incluso esté diciendo groserías contra todos los santos, que después empiece a ser incluso parte de la iglesia. Conozco jóvenes del satanismo que hoy día son catequistas. Y uno se da cuenta, hay un Dios que está actuando, pero a través nuestro. Nosotros tenemos que poner el cuerpito. El Espíritu Santo sopla, pero no suple. Y tenemos que estar ahí. Y tenemos que ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús cuando las hermanas le dijeron, sí, va a resucitar Lázaro alguna vez, el último día. Dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y le acompañaron. Y por eso vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros no vemos la gloria de Dios porque estamos metidos en otras cosas? Tenemos que preparar numeritos para la función patronal. Tenemos que estar organizando cómo recaudar los fondos porque la parroquia se está deteriorando y sabemos que es una necesidad, pero yo creo que a veces perdemos nuestra misión. Hasta incluso yo digo que hoy día los laicos estamos queriendo ser sacerdotes y los sacerdotes, es lo que ya decía, pero incluso los roles se han invertido. Y yo hoy como laico me cuestiono si yo ya no me metí mucho en el campo de los sacerdotes. Quiero seguir siendo laico. Me gustan las cosas espirituales, pero yo digo, el trabajo que yo estoy haciendo, a veces ya pienso que me estoy escapando de mi laicismo y me estoy metiendo en algo que no es mío. No sé qué Dios quiere de mí, pero con esta experiencia que he tenido,
soy capaz de ser guiado por Dios en cualquier ámbito. No le tengo miedo ni al ámbito político. No porque yo tenga fuerza ni crea en mi propia fuerza, sino porque creo que ese Dios que me acompañó en todo este largo viaje de experiencia espiritual es el que también me va a acompañar en el campo donde sea, si estoy pensando hacer un bien por la iglesia y por la sociedad. Pero sí me cuestiono, ¿será que los sacerdotes hoy día están cumpliendo su misión? ¿O están haciendo tantas cosas del mundo que se olvidaron de lo esencial, que es salvar las almas? Yo suelo escuchar señoras o incluso jóvenes que vienen decepcionados porque se fueron para confesarse y el padre le dice, no tengo tiempo porque ahora tengo que ir a juntar firmas y no sé qué cosa para tal cosa. Siempre hay una excusa. Y vienen destrozados porque el cura párroco ya no tiene tiempo para confesar. Entonces, esta es la realidad, no sé si en todos los países, pero en nuestro país esta es la realidad. Y yo digo que en el campo de la liberación también Dios nos pide tiempo. Eso que yo vi, queridos hermanos, por mí, hasta hoy día me sirve muchísimo. Porque yo le pedí al Señor, quiero ver, Señor, un caso real. Y ese día yo me di cuenta que el Señor me estaba dando exactamente lo que yo le pedí. Un Dios que me escucha, un Dios amigo, ese Dios que me presentaron por el camino, no a Damasco, sino el camino a la ciudad que me iba, ese mismo Dios estaba actuando ahí. Estaba ya 2 años con tratamientos psiquiátricos. Cuando procuró atemorizarme y se dio cuenta que no iba a conseguir, porque me movía las pupilas y me decía, te voy a matar, sos mi enemigo, etc. No pasaba nada. Y en un momento dado empezó a contonearse en la cama. Dijo, les gusta mi cuerpo. Y parecía una Macarena ahí, la alegría de tu cuerpo, Macarena, como esa canción. Movía el cuerpo y yo le dije al novio, mira, no te preocupes, esa no es tu novia, le decía, a mí no me importa lo mío, que se libere. Llegó un momento dado que quitó la lengua así y me dijo, papito, qué bien estás. Y yo dije, es la primera vez que el demonio no miente, dije. Es para amenizar un poco, porque lo contrario se va a convertir en el exorcismo. Bueno, entonces, y quería seducirnos, se movía, se contoneaba, y yo veía que el pobre novio estaba así, tenía tanta vergüenza. Y después de 2 horas estábamos exhaustos. Yo le cuento que me cansé tanto, no por la oración, sino por el estar sosteniéndola, el estar escuchando las ofensas, las groserías que decía, y uno se cansa. Y yo creo, hoy entiendo por qué hay pocos exorcistas. Porque uno de los requisitos es que sea un sacerdote de reconocida santidad. Una persona de mucha oración. ¿Por qué? Porque para orar se lleva mucho tiempo. Puede que un caso real de posesión lleve 2 horas o hasta 3 horas, e incluso no se libere en 2 ni en 3 horas, se tenga que llevar en varias sesiones. O sea, esperar, cuando uno está bien, bueno, volvamos a hacer. Y hubieron casos de exorcismo que se relata en la historia de la iglesia que llevaron años. El caso de los niños de Ilbur se llevó más de 2 años para la liberación y se hacía el exorcismo cada semana. Entonces, uno tiene que estar preparado mental, psicológicamente y espiritualmente. Una persona que no ora mucho no va a aguantar 1 hora de oración. Es sencillo. Y por eso la iglesia pide que sea un sacerdote de reconocida santidad, porque no se puede hablar de un santo que no ora. No se está hablando de un hombre perfecto, porque si buscamos un sacerdote perfecto, posiblemente no encontremos. O sea, nadie va a decir, yo soy santo, no, Señor, deme por favor el oficio de ser exorcista. No, nadie. Y yo me imagino que el obispo va a buscar, pero no creo que haya sacerdote que se vaya a presentarse y diga, traigo mi currículum de santidad o de santo. No. Entonces, se torna muy difícil conseguir un exorcista. Y ahí yo me di cuenta por qué. ¿Y por qué soy un amante de la oración de liberación?
Y como decía hace unos días a unos amigos, si hoy estuviera realmente el cardenal Suenen, yo le diría, Monseñor, no se preocupe de que los laicos tengamos que ser también exorcistas. Yo estoy feliz haciendo oración de liberación, porque no es tan complicada como el exorcismo. En la oración de liberación también actúa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede liberar en 5 minutos y terminó el problema. Y seguimos trabajando. Como un día, después de pedir perdón a Dios, pero Dios sabe nuestras necesidades. Vino una señora y yo tenía que ir a llevar a mi hija al doctor. Ya tenía cita con el doctor. Y yo no esperaba que alguien se manifestara. Y se manifestó esta señora. Y yo no tenía previsto. Vino entre un montón. Y cuando hice la oración, ella empezó a manifestarse. Y orábamos. Y cuando más orábamos, escupía. ¡Ah! Yo soy Satanás. Y yo decía, Señor, que se libere rápido porque tengo médico, tengo todo. Y Señor, tengo que llevar a mi hijo. Decía por dentro. 5 minutos se liberó. Hay casos así, pero hay casos que duran horas y horas. Y ustedes y yo sabemos que tenemos muchos compromisos y requiere tiempo, requiere paciencia, requiere por sobre todas las cosas caridad. Entonces no es fácil. Esa mujer quedó planchada a las 2 horas, ya cuando no nos daba el cuero, como decimos vulgarmente. Ya no podíamos seguir, estábamos todos cansados. Yo le miraba a los muchachos y ya no soportaban. Porque en un momento dado parecía que se liberaba y se quedó tranquila. Cuando yo me acerqué para volver a ponerle el agua bendita por la frente, se dio la vuelta y me pegó por la cara. Me dio la vuelta así como el Chavo del 8. Me olvidó que era lindo. Ahí sí, ahí le parto la cara a esta, me ha dicho. Pero me pegó con toda la cara, y digo yo, es de esas cosas hay que tener cuidado. La gente cree que hay que tener cuidado que el demonio no se te pegue. Según Gabriel Amor, este exorcista dice, la posesión demoníaca no se contagia. No se contagia. Entonces dice, hasta incluso nosotros los exorcistas tenemos problemas para encontrar un lugar donde realizar el exorcismo, porque la gente cree que el demonio se queda por ahí y se puede pegar a cualquier otro, como aquel caso de los endemoniados de Gadara, que fue a parar en los cerdos, ¿verdad? Que la gente cree que también el demonio va a parar en algún ser humano, y hasta incluso dentro de la renovación hay ese error, existe ese error. La gente cree que si alguien se manifiesta orando por algún enfermo o algún endemoniado, por decirlo así, que alguna persona recibió ese espíritu y empieza a manifestarse. Lo que puede suceder es una psicosis hasta incluso colectiva. Uno va psicológicamente teniendo miedo y puede ocurrir cosas raras. Por eso se requiere tener un grupo donde la gente no tenga miedo, un grupo de personas ya con experiencia que puedan orar y aunque pase lo que pase no tengan miedo. Después de 2 horas se quedó planchada. Ya le dijimos a la familia, vamos a seguir orando mañana. Y acá viene lo importante. Fuimos a buscar sacerdote al día siguiente, porque a nosotros nos enseñaron que si hay un caso grave, sí o sí tienen que encontrar un sacerdote para llevar y que oren con ustedes. Nosotros creíamos eso, y de hecho esa fue la enseñanza que recibimos. Y empezamos a buscar sacerdotes. Coincidentemente había un retiro de sacerdotes. No encontramos sacerdotes. Yo vivo a 10 cuadras de la parroquia del Verbo Divino, que es mi parroquia, y al lado de la parroquia está la congregación del Verbo Divino, donde se formó Lugo. De hecho, Lugo fue el que estuvo en mi casamiento, fue el que me dio la condena. Es una broma. Pero le digo, buscamos en todo el Verbo Divino, no encontramos. Fuimos a otra congregación, no encontramos. Y nos pusimos a orar y dijimos, ¿qué hacemos? La familia llamaba constantemente y nos decía, ya empezó su ataque, está rompiendo toda la casa, todo lo que hay y no sabemos qué hacer. Y entonces nos pusimos a orar y a discernir, ¿qué hacemos? No encontramos sacerdotes. Yo les decía a ellos, esto es un caso gravísimo, nunca he visto, y ya hemos visto como 50, 60 casos. Y digo, esto es grave, no como el que vimos, para mí esto es una verdadera posesión. Y me dijeron, oramos y dijimos, ¿y vamos a dejarle que le mate a alguien en la casa? ¿O que ella se suicide esperando sacerdotes? ¿O vamos a orar por ella hasta que esté mejor y después le traemos a otro sacerdote? Y decidimos eso.
Fuimos a orar 2 horas, las mismas manifestaciones que el día anterior. 2 horas, cansados ya, y éramos gente que conocía el tema, ya los muchachos que estaban en la noche anterior ya no estaban. Estaba un grupo selecto de gente que ya vio varios casos. Todos coincidieron conmigo que era uno de los casos más graves. Y a las 2 horas se libera. Esta mujer era una mujer fina, una voz dulce. Sin embargo, cuando hacíamos la oración, tenía una voz así de ultratumba, te voy a matar. No llegamos a escuchar una sola vez la suavidad, excepto cuando nos engañó. Dijo, déjenme, me están lastimando. Y nosotros estúpidos le largamos ahí. Tuvimos que saltar y atajarle. Y así estuvimos 2 horas. Pero cuando ella se liberó, empezamos a orar con ella. Ella oró sin problema, renunció a Satanás y hasta incluso nos dijo algo que nos llamó la atención. Yo cuando me desperté con una frase bíblica. Lean la carta de San Pablo, tal parte, de tal parte a tal parte. Y buscamos en la Biblia y nos llamó la atención de que se iniciaba en el versículo que ella decía que era como un versículo 5, no recuerdo en este momento, hasta un cierto versículo, como ella sabía exactamente, y era un mensaje para nosotros, los que estábamos orando. Como decía, Dios colocó todo bajo los pies de Cristo. Y es un texto que después pueden leer bellísimo, como diciendo, Dios, estoy contento con lo que están haciendo. Para nosotros fue una evangelización. Nosotros salimos más evangelizados. Nos impresionó una mujer que nunca leyó la Biblia. Sí, una vez en mi vida habré leído por ahí, y su familiar nos dijeron, ella ni siquiera pasa por enfrente a la iglesia. Pero es exactamente lo que nosotros necesitábamos. Y es ese día, queridos hermanos, si consigo un sacerdote, aleluya. Pero conseguir un sacerdote en Paraguay que quiera ir a orar por un caso así es buscar una aguja en un pajar. No se consigue fácilmente. Y de hecho hemos buscado siempre, pero como no encontramos siempre, entonces oramos. Igual en una oración de liberación hemos visto liberaciones preciosas. Por eso insisto en que no necesariamente tenga que ser un exorcismo. En una oración de liberación igual se puede ver la gracia de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo actuante. Y termino con esto. Esa mujer dejó de tomar medicamentos psiquiátricos, y eso es lo más bello, el fruto que dio la oración. Desde ese momento no tomó más, llegó a casarse con el novio que le estaba sosteniendo las piernas, por lo visto le gustó mucho las piernas, se casaron, hoy día tienen 3 hijos hermosos, y ellos están perteneciendo a un movimiento eclesial del neocatecumenado. Y yo digo, ¿cómo no creer en Dios? Como dice esa canción. ¿Cómo no dedicar nuestro tiempo a orar por este tipo de personas que son las ovejas perdidas que necesita Dios rescatemos para poder decir que somos imagen de ese buen pastor? Por eso quiero compartir con ustedes, quiero volver algo más informal todo esto que estamos haciendo. Si hay algunas preguntas, si hay algún compartimos, y si hay algo que comer, después nos vamos a almorzar, por supuesto. Pero yo quisiera que también ustedes compartan. Después de la renuncia, también hacer la profesión de fe, digamos, junto a la renuncia, la profesión de fe. Y también, si se puede, invitar al sacramento de la reconciliación a la persona. Sí. Y por supuesto al sacramento de la reconciliación. Una persona que se ha liberado necesita todo eso y mucho más. El padre Emiliano Tardif decía que si no había una comunidad o una familia que le va a acompañar a esa persona en su vida espiritual posterior a la liberación, él no hacía liberación. Y yo lo entendí por qué. Una persona que entró en una secta satánica se libera y va a tener siempre la tentación de volver. ¿Por qué? Porque un muchachito que no consigue mujeres sabe que en la secta consigue. Y hay orgías, y hay toda esa diversión, hay un jolgorio. Entonces lo que él no puede conseguir acá, consigue allá. Y eso es una tentación. Y si no tiene un acompañamiento serio, vuelven a caer. Y eso significa que hay que volver a hacer oración de liberación o exorcismo. Y de tan charlatán que estoy contando testimonios, no les dije la diferencia entre uno y otro, que yo creo que ustedes saben, pero es importante recalcar
que el exorcismo es un sacramental de la Iglesia Católica. Es un rito, un ritual que hay que seguir al pie de la letra del ritual romano, que en ciertas partes sí habla de que se puede hacer oraciones espontáneas, pero en su totalidad es muy rígido el exorcismo. No como la oración de liberación, que es una oración espontánea, no hay nada preestablecido. Sin embargo, el ritual romano hay que leer y hay que hacer oraciones imprecativas, a diferencia de la oración de liberación, que es una oración deprecativa. Hay una gran diferencia. Además, en el exorcismo se le da órdenes directas al demonio, queriendo conocer su identidad. Eso no se puede hacer en una oración de liberación. Ya les mencionaba un documento de la Congregación de la Fe, y de hecho hubo mucha gente que se equivocó, muchos laicos, y yo también fui uno de ellos, porque no se nos formó. Se nos dijo que hay que darle órdenes directas al demonio, y yo recuerdo que en los primeros tiempos de la renovación todo el mundo le ordenaba a la persona, te ordeno en el nombre del Señor que me digas tu nombre, y por poco no le quitaban el número de celular y el número de la casa, etcétera, etcétera. O sea, ya tantas preguntas se le hacía al demonio. Sin embargo, después de tantos problemas que hubo por lo visto, se le consultó a la Congregación de la Doctrina de la Fe qué se podía decir con relación a los laicos que querían hacer oración de liberación, pero sin embargo entraban en el campo del exorcismo, y salió este documento que es muy importante conocer, de la década del 80. Cuando hablo de diferencia entre uno y otro, suelo leerle esto a los laicos, porque lastimosamente hasta hoy día hay laicos desobedientes que hacen lo que se les antoja, y hasta incluso lastimosamente tienen el consentimiento de su sacerdote, y entonces caen en error porque no hay un curso, no hay una formación sobre este tema. Dice este documento, quiero leerles de un principio: se multiplican las reuniones para hacer súplicas con el fin preciso de obtener la liberación de la influencia de los demonios, aunque no se trate de exorcismos propiamente dichos. Esas reuniones se desarrollan bajo la guía de laicos, aún estando presente un sacerdote, puesto que se le ha pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe qué se puede pensar de estos hechos. Este dicasterio cree necesario informar a los obispos sobre la siguiente respuesta. Primero, el canon 1172 del Código de Derecho Canónico declara que nadie puede legítimamente hacer exorcismos sobre los endemoniados si no ha obtenido del ordinario del lugar una especial y expresa licencia, y establece que esta licencia debe ser concedida por el ordinario del lugar solo al sacerdote que se distinga por piedad, ciencia, prudencia e integridad de vida. Por tanto, se pide vivamente a los obispos que exijan el cumplimiento de estas normas. Segundo, de estas prescripciones se sigue que a los fieles no les es lícito ni siquiera usar la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, sacada de la publicación o de la publicada por orden del Sumo Pontífice León XIII, y mucho menos es lícito usar el texto integral de este exorcismo. Traten los obispos de advertir a los fieles en caso de necesidad sobre este asunto. Pero acá viene lo más importante para los laicos. Dice, en fin, por los mismos motivos se invita a los obispos a vigilar para que aún en los casos que haya que excluir una auténtica posesión diabólica, los que no tienen la debida facultad no dirijan reuniones durante las cuales se usen oraciones para obtener la liberación y se interrogue directamente a los demonios y se trate de conocer su identidad. La advertencia de estas normas, sin embargo, no debe de ninguna manera alejar a los fieles de la oración, para que, como nos enseñó Jesús, seamos liberados del mal. En fin, los pastores podrán servirse de esta ocasión para llamar la atención sobre lo que la tradición de la Iglesia enseña respecto de la función que tienen propiamente los sacramentos y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de los ángeles y de los santos, sobre la lucha espiritual de los cristianos contra los
espíritus malignos, que nace del corazón, inspirado por el Espíritu, pidiendo la liberación de los espíritus malignos o de un lugar infestado por el mal. Por eso yo le digo siempre también a mis hermanos laicos que no hagan una oración de liberación antes de que sepan precisamente si hay un demonio actuante en esa persona o en ese lugar. Mejor hagan un tipo de oración que vaya más hacia el campo de la sanación interior, y cuando se percaten de que hay, empiecen la oración de liberación. Porque también la oración de liberación es fuerte, porque hay que usar el agua bendita, hay que poner el crucifijo por la frente, etc. Y entonces puede impactar a una persona que no está realmente infestada o influida por el mal. Y ya le doy, Padre, la palabra, pero las diferencias más grandes creo que son estas: de que uno es un sacramental que solamente puede hacer un obispo o un sacerdote previamente por un obispo. Ese exorcista puede ser un exorcista permanente o un exorcista casual, tratándose de un permiso permanente o para un caso específico. En esos casos se habla de un exorcismo casual o de un exorcista casual. Pero que un sacerdote se ponga la estola y ore y hasta incluso dé órdenes al demonio, no es un exorcismo, más bien es una oración de liberación, porque no sigue al pie el ritual romano, ni tampoco ha recibido permiso del obispo. Y para hacer una oración de liberación no creo que se necesite permiso del obispo, porque es un gesto de caridad, es una oración sencilla. ¿Cómo luchar contra el demonio? Lo único que tenemos que decirle a Dios: Señor, actúa, porque este caso no es mío. Actúa, Señor, y pedirle la ayuda a la Virgen María y a todos los santos, la intercesión de la Iglesia. Uno pide, invoca, y es ahí donde se da cuenta que nosotros estamos enfrentando algo misterioso, pero que al final, a través de esa sencilla oración de liberación, cambian las cosas. Y ya dejo para las preguntas. Padre, usted me quería preguntar. Uno de los casos que se da bastante así muy fácil es la aparición de las líneas rojas como arañadas, muy finitas, ¿no? Me han parecido tres líneas, ¿no? Como arañadas de gato, que le brota de adentro, no es de afuera, de adentro que le brota a la persona. Otro caso, la espalda totalmente arañada, ¿sí, no? Muy bien, digamos, aparece en mi cuerpo estas líneas. Una señora vino y me trajo, le había sacado foto con un celular, ¿no? Una chica, y me lo trajo. Yo lo veía muy y aparecía, cuando empezaba el trance, aparecía, se le brotaba, se era la línea, ¿no? No sangraba, sino que era adentro, la piel, digamos, era como que estos casos se han dado varias veces. Sí, de hecho que hay misterios y que nunca vamos a poder saber, por algo son misterios. A mí me tocó ver un caso de una mujer que tenía como un moretón acá en el tobillo, y después de orar, y ella decía que le dolía mucho, entonces vimos el moretón, le pusimos agua bendita y al terminar la oración desapareció el moretón. Son cosas que uno tiene que ver. El escéptico te va a decir: pero mostrame. Como cuando un día me dijeron en un programa de televisión: ¿y usted cree realmente que el demonio existe? Digo: sí creo, pero lastimosamente no le pude traer acá a presentar en las cámaras de televisión. O sea, no es una cosa así, porque es un espíritu, puro espíritu, entonces no puedo traerle. Pero hay que ver. Por algo Santo Tomás tuvo que tocar las llaves de Jesús, pero se ve cuando uno va y cuando pone el cuerpito ahí donde tiene que estar. Entonces, esos misterios ocurren, pero lo importante es que se ve el resultado de nuestra oración. Eso es lo más bello. La atención, pero aún pastoralmente, es decir, nuestra gente joven, los brotes psicóticos, como no se han dado, porque son curas viejos, como se da en este momento, digamos, pues son problemas psicológicos. Y de que hay muchos, padres. Sí. Y por otro lado, a la gente hoy siempre, pero hoy sobre todo, le cuesta aceptar que también somos frágiles psíquicamente. Lo físico, la enfermedad física es como constatada. Estoy totalmente de acuerdo. Que no, si tiene, está bien. Entonces ya, yo te decía hoy, digamos, como hay un ambiente donde se ve el demonio hasta en la sopa, ¿no es cierto? Entonces ya eso para. Y uno tiene que convencer que yo me puedo enfermar psíquicamente porque soy frágil.
como vos, como el chico. Sí, sí. Yo creo que, no sé, me parece que hay un discernimiento que hacer también para, digamos, no dejar de ayudar, de escuchar, de sanar. Yo creo que todos tenemos que... Estoy totalmente de acuerdo con usted, en el alma decimos que la historia personal trae de cada uno, ¿no es cierto? Y que hay que... Ahora, lo peligroso es decir que todo es psicótico, como es tan peligroso decir todo es demoníaco. Por eso, repito lo que decía el Papa Juan Pablo II, no caer en los extremos, creer que todo es demoníaco o caer en el otro extremo de creer que no hay ninguna influencia maligna. Yo creo que hay que investigar primero para poder quitar un discernimiento. Es cierto, hay muchísimos casos de enfermedades mentales, pero cuando uno tiene la práctica, enseguida se da cuenta. Una persona con problemas psicóticos, por la forma de hablar, hay una incoherencia en lo que dice. O sea, hay casos de esquizofrenia, hay casos de paranoia. O sea, uno se da cuenta enseguida cuando viene, como el caso de este muchacho que le decía, vino con el rosario y dijo, estoy poseído. Entonces, evidentemente, algo le patina y hay que ayudarle, hay que escucharle y hay que orar y encaminarle. Pero tampoco ir al otro extremo, no, todo esto es psicótico. Y viene alguien que le habla en lengua, hasta incluso en latín o en inglés, no, esto es psicótico. Y es una persona que no terminó el 6º grado de primaria. ¿Y cómo te va a dominar 3-4 idiomas? O sea, ahí ya vamos al otro extremo. Es no admitir que hay algo preternatural. Y yo no entiendo cómo, si nosotros somos hombres espirituales, vamos a dudar que haya algo que escapa a la ciencia. Y le voy a contar hasta qué punto a veces llega nuestro escepticismo. Un profesor universitario, cuando le preguntaron sobre el caso de la posesión, y justo yo estaba en la clase, él sale y dice, no, en el Paraguay nunca hubo posesión demoníaca. Todos esos casos son casos psicóticos. Y yo le dije, profesor, me extraña su afirmación. Usted que es hombre de ciencia. Usted se fue en cada caso a verificar si realmente fue psicosis o fue algo mental, algo psicológico. No. Entonces, ¿cómo usted puede decir eso? Siendo hombre de ciencia. Yo tampoco diría algo que no fui a comprobar. ¿Cómo yo voy a decir, y más todavía usted que es amante de la ciencia? Y me pidió perdón al curso y dijo, es cierto lo que me dice este señor, porque yo como hombre de ciencia no tendría que haber dicho semejante disparate. Porque imagínense que el demonio solamente exista en la Argentina y en Checoslovaquia y no en Paraguay. Es estúpido. También el Papa hoy nos insiste de la razón y la fe, que tampoco tenemos que olvidar. Y yo creo, queridos hermanos, que tenemos que defender que la fe es razonable. No podemos hoy día decir que la fe para acá y la razón para allá, como una monja dijo hace poco y me quedé sintiendo vergüenza. Cuando hablamos del tema del bautismo, ella queriendo defender salió y la atacó a un ateo y le dijo, no, lo que pasa es que vos usás la razón y yo uso solamente la fe, porque nosotros la fe. Me quedé escandalizado, porque lastimosamente hay muchos que están en la iglesia y creen que todo lo que creemos solamente es materia de fe y que no es razonable. Y yo creo que es muy razonable pensar de que existan espíritus como los ángeles, o sea, es materia de fe. Si existen los ángeles, sabemos que existen también los demonios y que en alguna forma pueden intervenir en lo que el hombre hace. Entonces yo no creo que sea bueno caer de un extremo al otro extremo. Lo bueno sería buscar la recta razón, como dice Juan Pablo II, y verificar por sobre todas las cosas. Y yo he visto un caso, Padre, y a ustedes les digo, en donde vuelvo a afirmar lo que él dice. Hay gente que es más partidaria de decir el demonio le tiene a él o a ella antes que llevar a su hijo al psiquiatra. Fui a una casa y me dijeron, está poseído este muchacho. Y los padres me dijeron, mi hijo está poseído, nuestro hijo está allá, y me metieron en el patio. Ya lo dejaron en el patio porque no se podía meterle en la pieza, destruía todo lo que había. Le encuentro a un hombre totalmente desnudo,
echando la muralla de la casa con golpes así. ¡Pum! ¡Pum! Y era un hombre enorme. Y yo dije, Señor, protégeme. Y me fui solo, yo me fui para comprobar nada más. Después le voy a traer al grupo, por supuesto. Pero yo tenía que cerciorarme si realmente era un problema demoníaco o un problema psicológico, psiquiátrico. Entonces tenía que hacer la comprobación. Pero sinceramente me dio miedo. Yo no le tengo miedo al demonio, le tengo miedo a los locos. Tengo miedo a alguien que me puede meter un cuchillazo. Y entonces me acerqué de a poco a él. Y le dije, fulano. Y me mira así y no me dice nada. Y entonces yo vengo a hablar contigo, me acerqué, sin que él se dé cuenta, le puse agua bendita por el hombro. No hizo nada, no reaccionó. Porque cuando uno lo ve así es impresionante. Uno lo primero que cree es, no, este está endemoniado. Pero sin embargo no estaba mal de la cabeza. Para no entrar a hacer afirmaciones que no conozco porque no soy psiquiatra. Pero lo cierto es que no estaba con problemas demoníacos, estaba con problemas mentales. Y lo primero que le dije al papá y a la mamá, discúlpenme, pero este muchacho necesita urgente de un psiquiatra. Yo voy a seguir orando por él, hay que acompañarlo en la oración, pero él necesita un profesional. Y me miraron así y me dijeron, ¿cómo si el padre fulano nos dijo que él está endemoniado? Y yo le dije, discúlpeme, ese es mi humilde discernimiento y yo creo que necesita urgente. Me fui. Ustedes no se imaginan lo que dijeron los padres de mí. Este laico, ¿qué va a entender si ese sacerdote es el que conoce? Este habla todo balde. Me volvieron a contar a mí. Pasó un mes y le llevaron de urgencia al neuropsiquiátrico porque ya estaba por matarla a papá y a mamá. Estuve internado 3 meses y salió de ahí totalmente sano. O por lo menos casi sano. Mejoró muchísimo. Y por eso vuelvo a decir, no soy un hombre que ve demonios por todos lados. Y después de 18 años he visto más casos que no son de lo que son. Pero con eso no puedo decir, todos son psicóticos, todos son enfermos mentales. No, porque hubieron casos que se sanaron con una oración de liberación sencilla y he visto que hay una persona, un ente que actúa en ese joven o en ese señor adulto que me llama la atención poderosamente. Y para mí es la acción del diablo. Pero no todos los casos, repito, y hay que investigar.